Hoy, 16 de julio, miércoles, comenzamos nuestra grabación para el programa de tecnólogo en desarrollo publicitario de las fichas 0868 y 8431. Hoy vamos a revisar el contenido para poder desarrollar la evidencia del cuestionario de comprensión lectora y gramatical nivel 2, correspondiente al RAP 18. Este sería la cuarta evidencia de este resultado de aprendizaje, y con ella, digamos que ya una vez se apruebe, podremos entonces aprobar el juicio evaluativo en Sofía. Ya con esto deberían tener ya 2 resultados de aprendizaje completos, correspondientes a las guías 1, 2 y 3. ¿Ok? María Eugenia, ¿de qué ficha eres tú? Profe de la 68. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue con la evidencia? ¿Ya la entregaste? La de el lugar turístico. Sí, profe, ya la entregamos con los compañeros del grupo. Hay conmigo una compañera y Javier. Nos Ah, fue ok. pues regular en la pronunciación. La verdad es que ahí estamos fallando un poquito. Javier Pilmur, ¿es Pilmur? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Sí, sí. Eh, No, es que no se trata, o sea, no lo veas como un fallo, ¿sí? Además, no, 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 Nosotros y como te lo digo por una razón que es muy importante. No se trata de fallar. Esto es un tema de práctica, es como cualquier otra cosa, ¿sí? Sí, Entonces, señor. es la oportunidad para identificar que de pronto eso que tú misma sabes, que, oiga, sí, hace falta, es un fallo. No, no es un fallo, sencillamente es cuestión de práctica, y con la práctica, seguro, 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 van a lograr una mejora, y eso es lo más importante, eso es lo más importante. Mira, hacen la evidencia, la entregan, yo sé que la entregan de la mejor forma posible, todavía se puede hacer más, todavía se puede mejorar más con más práctica, de eso se trata, es todo. Sí, señor. Bueno, no lo pienses como un fallo, porque no es un fallo. Fallo es no presentar la evidencia. Ese es un fallo, ¿sí? Bueno, señor. Entonces presentaron la evidencia, y con la evidencia obtienen una retroalimentación, y esa retroalimentación, eso es lo importante que puedan recoger. ¿Listo? Tengo también a Cristina y a Mariluz, creo que ellas también están al día con sus evidencias. Entonces, bueno, muy, muy bien. Nuestra evidencia de hoy es una evidencia muy sencilla, son 15 preguntas, es un cuestionario. Lo vamos a hacer aquí. De hecho, si tienen la posibilidad de ingresar a Sayuna, las invito a que lo hagan. Lo vamos a hacer acá entre todos. El cuestionario pues se basa en la misma temática que revisamos la vez pasada para la evidencia del lugar turístico. Entonces, les recuerdo, importante, eh, estar siempre dispuestos a participar. Les recuerdo que cualquier pregunta es válida en cualquier momento. Tienen habilitado, tienen la posibilidad de escribir en el chat, la posibilidad de habilitar su micrófono. Entonces, la idea es que, pues, en la medida en la que lo necesiten, pues participen. ¿Listo? Recuerdan que hablamos de los comparativos, de los superlativos, como herramientas que nos permiten establecer una comparación entre uno y otro elemento, ¿cierto? They are used to show the difference between two objects, las diferencias, la comparación que hay entre dos objetos. Podemos hablar de que algo es mejor o peor, más grande, más pequeño, más lindo, más feo, más oloroso, menos oloroso, en fin, hay miles de cosas. Entonces, los comparativos y los superlativos nos ayudan a nosotros a establecer diferencias, hacer que un adjetivo tenga un mayor o un menor valor con respecto a otro objeto que comparte ese mismo adjetivo. ¿Listo? Entonces, recuerden que vimos el tema de los comparativos, cómo se arman los superlativos. Recuerden esta tablita que les había presentado aquí para poder, digamos que, hablar de cómo poner ejemplos, ¿cierto? De cómo hacer un comparativo y un superlativo con los adjetivos que son regulares y con los adjetivos irregulares. Eh, los adjetivos irregulares tienen algunas características particulares que hacen que, digamos, que
las reglas, digamos, que no se apliquen como normalmente las aplicaríamos. Entonces tenemos, por ejemplo, ay, perdón, no me pasé. Aquí está. Artículos, adjetivos irregulares como good, que el comparativo es better, no es gooder, sino better, y el superlativo es the best, lo mismo con bad, worse y the worst, y con far, farther y the farthest. Y así hay bastantes, y lo más importante es que cuando ustedes hagan uso de un comparativo o de un superlativo, pues identifiquen claramente cuál es la regla que aplica para que, digamos que las frases suenen bien. Créanlo o no, en los Estados Unidos, este es un error muy común, incluso incluso para quienes han nacido allá y manejan el inglés desde allá y este tema de los comparativos y los superlativos es causa de un error común cuando se habla. Entonces a veces uno dice, oye, hay gente que dice more better y no es more better, sino sencillamente better. Entonces, estas son cositas que digamos que marcan una diferencia en cuanto al manejo que ustedes puedan generar del inglés. ¿Listo? Aquí hablamos de algunas de estas reglas que también son importantes. Qué palabra o qué palabras se convierten en sí o sí palabras útiles al momento de utilizar un comparativo. En este caso, la palabra than. Y en este, siempre el artículo de the smallest, the biggest, the most handsome, the most expensive, the funniest, siempre. Estas son palabras que deben estar allí siempre. Hablamos también de los adjetivos, de cómo utilizar los adjetivos, de cómo hablar algunas expresiones cuando íbamos a hablar de los lugares de turismo. Yo veo, yo entiendo que el tema de hablar el inglés, digamos que no es algo común ni es algo frecuente para varios de ustedes. Y en esa medida, pues, digamos que veo la evidencia que me presentan y me agrada mucho darme cuenta que primero hacen unas evidencias muy, muy buenas y segundo, dan un muy buen esfuerzo. Y eso es importante porque, como les he dicho siempre, el tema de la actitud es algo supremamente importante para la evidencia, uno, y dos, eh, cuando le dedicamos el tiempito al idioma, créanme que paga. El idioma que yo adquiero, la capacidad de hablar, de transmitir en ese idioma, es algo que definitivamente se ve y eso lo puedo ver yo. Yo sé que también varios de ustedes tienen ya alguna experiencia con el idioma y en esa medida, digamos que estas evidencias se convierten en un punto muy enriquecedor porque les permiten y les generan un espacio real para practicar el idioma y para hacerlo de manera orientada. Este tema del lugar turístico creo que lo entendieron muy bien en términos generales y buscaron la forma de generar un producto, no solamente un contenido, sino un producto que fácilmente podría ser adoptado por algunos de los lugares que ustedes presentan. Y eso es supremamente valioso. Eso es algo que creo que vale mucho la pena porque definitivamente nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que vamos poniendo en práctica algunas de las cosas técnicas que vamos aprendiendo y las vamos emparejando con otras habilidades como el inglés. Y ese es el objetivo. Entonces, pues me alegra mucho que estemos así, me alegra mucho que estemos, digamos que enchufados con la evidencia. Y entonces ahora, no sé si en este momento, y hago la pausa, tienen alguna duda o alguna pregunta eh, con respecto a la temática que hemos trabajado o no. Si no, pues podemos proceder a hacer esto, que es el cuestionario que vamos a dejar grabado y lo vamos a desarrollar aquí en la sesión. Entonces, tengo a 3 personas porque pues las demás no entraron. Entonces, entre ustedes 3 me dicen si tienen alguna pregunta o si continuamos a hacer la prueba.
Cristina, María Eugenia y Mariluz. Muy bien. Entonces, bien, Cristina. Ok, entonces voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la prueba. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Señor. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos el test. Como les digo, este es un test que les va a tomar lo que nos va a tomar a nosotros hacerlo. No es mucho el tiempo, entonces la idea es que ya con esto terminamos este resultado de aprendizaje 18 y terminamos lo que corresponde con la guía de aprendizaje 3. ¿Listo? ¿Qué estamos evaluando? Aquí estamos evaluando comparativos, superlativos, también comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, escoger la opción correcta. Y acá hay diferentes palabras que nos dan. Group is the adventures Tom in most the. Entonces aquí estamos hablando de que grupo es el aventurero Tom en más él. ¿Cuál de estas opciones, de acuerdo a lo que hemos visto, creen ustedes que es la que aplica o la que nos aplicaría aquí? Esta frase primera, Tom is the most adventurous in the group. La segunda, the most adventurous in the group, Tom. La tercera, Tom, the most adventurous is in the group. Y la cuarta, the most adventurous Tom is in the group. Entonces recuerden que normalmente hacemos que una frase comience con el sujeto. ¿Cuáles frases comienzan con un sujeto aquí? Cuéntenme. Tendría que haber. ¿Cuál de las frases que están aquí comienzan con el sujeto? ¿Cuál es el sujeto primero? El sujeto es Tom. Ok, entonces tenemos que hay dos frases que comienzan con el sujeto, ¿cierto? ¿Y cuál de estas dos frases lleva un orden que permita entender que primero estamos utilizando la estructura de sujeto, verbo, complemento y segundo, que estamos empleando bien en este caso, el superlativo? ¿La primera o la tercera? Creo que la primera. Muy bien, la primera. Tom is the most adventurous in the group. Entonces acá tengo yo el sujeto, el verbo y el superlativo con su complemento. ¿Ok? Muy bien. La segunda. Mi subject most mathematics is the boring for. Palabras claves. Subject es materia, mathematics, matemática y boring, aburrida. Entonces, yo me imagino que aquí dice que las matemáticas son la materia más aburrida para mí. ¿Cuál de estas frases corresponde a esa oración? A, B, C o D. La C. La C. Mathematics is the most boring subject for me. Muy bien. Perfecto. Excelente. Vamos con la tercera. Food fast is than eating better vegetables eating. ¿Cuál sería la frase acá? Yo creo que están comparando fast food, que sería comida rápida, con verduras, con vegetables o vegetales. Entonces, ¿qué es más saludable o qué es mejor que lo otro? ¿Qué es mejor comer que lo otro? ¿Verduras o comida rápida? Verdura. Verduras o vegetales, correcto. Entonces, ¿cuál es la frase? ¿Cuál sería la opción aquí?
¿Pase? ¿Pase? ¿Cuál? ¿Pase? ¿La C? O eating vegetables is better than eating fast food. Comer verduras es mejor que comer comida rápida. La D. No la D. Muy bien, la pregunta número 4. In living a than is countryside, in the city noisier living. Aquí están hablando acerca de qué es más ruidoso, vivir en el campo, countryside, o vivir en la ciudad. ¿Cuál de las opciones creen ustedes que sería? Ah, ¿Tú crees que es más ruidoso vivir en el campo que en la ciudad? no. Ok, entonces, ¿cuál sería? Entonces sería la C. Living in a city is noisier, is than noisier. No sería la B. Living in a city is noisier than. Acuérdate que el than va después del comparativo. Entonces, Ah, B, living in a city is noisier than living in the countryside. Bueno, nos vamos con las 5. Aquí están hablando de los tréboles de 4 hojas, que son los más raros que hay para encontrar, las plantas más raras para encontrar. Entonces, trébol de 4 hojas se llamaría four-leaf cloves. Las 4 comienzan con four-leaf cloves. Y lo siguiente que debe ir es el verbo. Entonces estamos hablando de plural, el verbo sería are. Y después tenemos que hablar de el más raro, el más raro. Entonces definitivamente hay una palabrita que les había dicho que con el superlativo debe existir siempre, que es de. Entonces ya para cumplir la estructura de la frase tendría el sujeto, four-leaf cloves, el verbo are, y la siguiente palabra tendría que ser de. ¿Cuál es la opción? La A. La A, muy bien, excelente. Ahora nos vamos a al siguiente tipo de preguntas. Vamos a seleccionar la palabra más apropiada para esta frase. The movie that you recommended to me was very. La película que me recomendaste a mí fue muy interesting o interested o interesting o interesting. Entonces aquí, La A. muy bien, es interesting. Muy bien, es interesting. Entonces, diferencias. Interesting e interested, aunque las dos manejan la palabra interés. Una es interesante y la otra es interesada. Y estas dos están mal escritas. ¿Ok? Entonces es interesting. Muy bien. La siguiente. I felt really espacio when I saw her again. I thought I couldn't see her again. ¿Qué significa astonished? ¿Saben qué significa? ¿Ya vieron? No, no me quedé. No me quedé inscrito. Es un sinónimo de sorpresa. Entonces, yo me sentí sorprendido. Sorprendido. Entonces, si yo pongo aquí, the movie you recommended me was very interesting, interesante, y yo dije que esta era interesada, entonces, ¿cuál de estas es sorprendido? La que termina en ed.
astonished. ¿Ok? Okay. Esta es una que tiene que ver con el pasado. ¿Cuál es el pasado de pensar? Think. ¿Cuál es el pasado de pensar? Cuéntenme. ¿Es thinked o es un verbo irregular? Uy, no, está muy grave. No hay problema. Recuerden que tienen herramientas para buscar. El pasado de think es thought. Think es uno de los verbos irregulares que es importante que aprendamos, porque es un verbo que normalmente utilizamos en nuestra conversación. ¿Listo? La pregunta número 9 tiene dos palabras. Sally, espacio. Dinner last night when someone, espacio, golpeó en la puerta. Entonces, esto habla de cosas que están pasando mientras que otras pasan, o cosas que pasaron mientras que otras pasaban. Entonces, aquí yo tengo que Sally estaba comiendo cuando alguien golpeó la puerta. Entonces, ¿cómo es estaba comiendo? ¿Ustedes se acuerdan que hablamos del presente simple y hablamos del ing? Entonces, en el pasado simple sería el verbo que tiene el ing. Estaba comiendo. ¿Cuál sería? ¿La C? Okay. La D. Acuérdense que estaba comiendo. Was eating. Estaba. Was es estaba. Es el pasado de estar. Y eating es comiendo. El ing es el ando, endo, indo de los verbos. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando lo vimos con el presente simple? Que es lo mismo. ¿Listo? Otro. Aquí ella estaba tomando leche cuando yo la hice reír. Cuando él la hizo reír, perdón. Entonces, estaba tomando. ¿Cuál de esas es estaba tomando? Drank, drinked, was drinking. Está bien. ¿Y cuál es el pasado de make? Es bien importante que revisemos los verbos. Es importante que revisemos cuáles son esos verbos que son muy comunes. Acuérdense que pueden buscar los 50 verbos más comunes, los 20 verbos más comunes en inglés y se los aprenden. Este es uno de ellos. Make, hacer. El pasado es made. Entonces la respuesta es she was drinking milk when he made her laugh. ¿Ok? Ahora voy a leer esto. Voy a estar revisando lo que significa y después vamos a responder 5 preguntas de comprensión oral, que son muy sencillas. ¿Listo? Hello again and welcome to my travel blog. My trip is almost over. Now I'm back in Bilbao to catch my flight tomorrow. Hola de nuevo y bienvenido a mi blog de viaje. Mi viaje ya casi termina. Ahora estoy de regreso en Bilbao para tomar mi vuelo mañana de regreso. Yesterday I went to the Guggenheim Museum. Ayer fui al Museo de Guggenheim. I think it shows interesting collections of modern art. I looked at paintings by European and American artists of the 20th century. Yo creo que se ven, yo creo que muestra interesantes colecciones de arte moderno. Pude ver o vi pinturas de artistas europeos y americanos del siglo XX. They were in a building that's a masterpiece of architecture, in my opinion. Estaban en un edificio que es una pieza magistral de arquitectura, en mi opinión. The building is in stone, metal, and glass. El edificio está construido en piedra, metal y vidrio. Glass walls connect huge stone blocks. Paredes de vidrio conectan bloques inmensos de piedra. They have a metal roof that looks like a dome. Tienen un
techo de metal que parece un domo. From the outside, I think the top of the roof looks like a flower. Desde afuera, yo creo que en la parte de arriba del techo se ve como una flor. Daylight comes in through the glass walls and the skylight. La luz del día viene a través de las paredes de vidrio y de las claraboyas. As I see it, it is magnificent. Así como yo lo veo, es magnífico. Lucy. Entonces, aquí estamos revisando un poco el tema del pasado. Este es un texto que habla del pasado. Habla de qué vio en el Museo de Arte de Guggenheim. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas que están aquí son frases en pasado? I think it shows interesting collections of modern art. ¿Esta es en pasado? ¿Sí o no? I think it shows interesting collections of modern art. Yo pienso que muestra colecciones interesantes de arte moderno. ¿Está en pasado, sí o no? No, La siguiente. No. Yesterday I went to the Guggenheim Museum. ¿Está en pasado, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Recuerden que puede haber más de una, ¿ok? I looked at paintings by European and American artists of the 20th century. ¿Está en pasado, sí o no? sí, Muy bien. Daylight comes in through the glass walls and the skylight. Daylight comes in. ¿Está en pasado, sí o no? No. No. Muy bien, entonces la B y la C. Segunda pregunta número 12. Lucy went to America yesterday. ¿Es esto verdadero o es esto falso? De acuerdo con la lectura que hicimos. Lucy fue a América. verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Es falso. Lo que ustedes me digan. ¿Es falso? ¿Dijeron falso? ¿Dijeron verdadero? Verdadera, ¿no? ¿Dónde te dice que fue a América? En la parte de arriba no dice que Europa and América, ¿no? ¿Qué significa eso? I looked at paintings by European and American artists of the 20th century. Vi pinturas de artistas europeos y americanos del siglo XX. Ella dice que ayer fue al Museo de Guggenheim y antes dijo que ahorita estoy en Bilboa para tomar mi vuelo de mañana. Entonces, ¿tú crees que es verdadero? Entonces es falsa. Bueno, vamos a dejarlo en falso. Based on the text, choose the correct option. She is in Portugal. Está en Portugal. ¿Dónde queda Bilboa? ¿Dónde queda Bilboa? ¿Saben dónde queda Bilboa? Hola. No, señor. Recuerde que lo pueden buscar. Bilboa es una ciudad que queda en España. Hasta donde yo tengo entendido, sí, queda en España. Y allí hay un museo muy famoso que es el Museo de Guggenheim.
Queda en la parte de arriba de España. Entonces, ¿está en Portugal? ¿Sí o no? Falso. La Sería lectura te falso. está diciendo que está en Bilboa. Lo que hace falta saber es dónde está Bilboa. Por el Guggenheim Museum sabe que uno que está en Bilboa. ¿Listo? Based on the text, choose the correct option. She looked at 19th century paintings. Ella vio pinturas del siglo XIX. ¿Verdadero o falso? Del siglo XX. Entonces sería Verdadero. falso. ¿Cómo? ¿Verdadero o falso? Falso porque era del siglo XX, ¿no? Falso porque ya fue del siglo. Muy bien. Falso porque ella vio pinturas de los artistas del siglo XX. Muy bien. She didn't like the building. A ella no le gustó el edificio. ¿Es verdadero o es falso? No le gustó el edificio. ¿Qué opinan? Falso porque sí le gustó, ¿Falso? sí le agradó. Claro, es falso porque mira aquí todo esto que dice, todo esto que describe del edificio y al final dice, it's magnificent, es magnífico. Muy bien, entonces es falso porque sí le gustó. 15 preguntas, las tienen acá, las van a tener grabadas. Mientras que se carga esto, quiero entonces recordarles, importantísimo, importantísimo, si les está haciendo falta alguna evidencia, es el momento de ponerse al día con ellas. Si ven que no pueden enviar algo, me avisan. Si ven que no puedo hacer un test que de pronto les hizo falta, me avisan. Es muy, muy, muy importante estar al día con absolutamente todo. Miren que la número 13 aquí me aparece como equivocada. Pero no. Bueno, entonces aquí creo que aquí les pido disculpas. Por favor, me marcan verdadero, pero pues es falso porque hasta donde yo sé es que no, esto queda en... No, pero es que es Bilbao. Esto, bueno, aquí creo que el error fue de la pregunta, porque esto no queda en Portugal, esto queda en España. Entonces, ya saben que tienen que marcar aquí. Por favor, revisen. Voy a poner esto aquí. O sea, esa pregunta sí la marcamos como verdadero, pero es falso. Pues, si ustedes miran dónde queda el Museo de Guggenheim, que queda en Bilbao, o en Bilbao, van a poder darse cuenta que queda en España. Aquí queda la pregunta 1, A, la 2, C, la 3, D, la 4B, la 5A, la 6A, la 7B, la 8A, la 9D, la 10B, la 11B y C, la 12 falso, la 13 es verdadero, aunque es falso, la 14 falso y la 15 falso. El objetivo del quiz, el objetivo de esto es que tengan una herramienta que les permita a ustedes identificar otra forma de practicar el conocimiento que tienen allí. Este tipo de pruebas las pueden buscar también en internet y les viene muy bien, les facilitan muchísimo el aprendizaje. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ya finalmente acabaron entrando algunas otras personas. También entró Erika y entró creo que Heidi. Entonces, bueno, eso sería todo por esta noche. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda. O dedito arriba y nos vamos para adelante. No, señor, muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias, instructor. mucho gusto. Mañana estoy subiendo esta grabación para que la tengan allí disponible. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Buena noche, profesor. Gracias, instructor. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Bye bye.